de la onda y U de TT es igual a 0, entonces eso lo que me queda es el laplaciano de U igual a 0. La parte temporal se anula y entonces ese es un fenómeno que me estudia propagación de onda independiente del tiempo. Si en vez de la ecuación de onda tuviera la ecuación de difusión o la ecuación del calor y la derivada de U con respecto a T es 0, entonces del otro lado lo que me queda es el laplaciano de U igual a 0 y esa ecuación entonces me modela la conducción de calor o de difusión en estado estacionario, o sea, independiente del tiempo. En general, las ecuaciones de tipo elíptico son ecuaciones entonces que modelan los fenómenos físicos independientes del tiempo, o sea, la variable temporal, la derivada de la variable independiente, de la variable dependiente con respecto a la variable temporal es 0. Entonces, esos son modelados por la ecuación de Laplace, el caso homogéneo. Y cuando haya fuentes, cuando hay fuente o fuerzas externas, esto es modelado por la ecuación de Poisson, que es lo que llamamos la ecuación, la parte no homogénea, pues la ecuación no homogénea de las ecuaciones de tipo elíptico. Bien, yo comienzo diciendo funciones armónicas porque sabemos que las soluciones de la ecuación de Laplace, las soluciones son funciones armónicas. O sea, una función es armónica por definición si es la solución de la ecuación de Laplace. Nosotros vamos a trabajar por lo general con la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares, en el plano, en el espacio o en coordenadas esféricas o copolares. Bien. Hay muchos fenómenos, pues cuando nosotros trabajamos el flujo de un fluido, en estado estacionario, eso me va a conducir, digamos, a la ecuación de Laplace, porque si el rotor es 0, el flujo de un fluido donde no haya vórtice, o sea que es irrotacional, o sea, el rotor es 0, entonces quiere decir que si el rotor del campo es 0, quiere decir que el campo depende de un gradiente, y al meter el gradiente, el rotor con el gradiente me da laplaciano igual a 0, y ahí tengo la ecuación de Laplace, pues, recordando las propiedades de estos operadores, del operador, la divergencia irrotacional en cálculo vectorial. Entonces, bien, dicho esto, vemos entonces que tenemos la ecuación de Laplace. Ahí tengo la ecuación de Laplace en forma general, la tengo en Rn. Entonces es una ecuación lineal, parcial lineal, de tipo elíptico. Más importante, las ecuaciones de tipo elíptico tienen una gran ventaja, sobre todo para el planteamiento de los problemas, porque aquí, como ustedes saben, esta ecuación no tiene el problema de las características, porque las características de las ecuaciones de tipo elíptico no son reales, son complejas. Bien, estamos interesados solamente en la solución de la ecuación de Laplace que sea 2 veces continuamente diferenciable. A tales soluciones se le llaman funciones armónicas. Bien, veamos esta definición. Sea omega un dominio en Rn, una función U que sea de clase C2 en omega, el interior de omega, que satisfaga la ecuación de Laplace, se dice armónica en omega. Las funciones armónicas no son las únicas funciones que satisfacen la ecuación de Laplace. En efecto, existen funciones que inclusive no son continuas, pero no obstante son soluciones de la ecuación de Laplace, en el sentido que sus derivadas parciales de segundo orden existen
y la suma de esas derivadas es igual a 0. Por ejemplo, la función u igual a 1x1 más punto super a n xn más a n son armónicas en Rn. Bien, hay un primer teorema que llamo teorema 1, que dice que sea U una solución continua de la ecuación de Laplace en un dominio omega, entonces U es analítica en omega. Analítica quiere decir en omega, quiere decir que ella admite un desarrollo en serie de potencia en cada punto de omega. Funciones analíticas. Bien. Ahora vamos a ver algunas funciones armónicas elementales. Primero recordemos que el potencial electrostático en cualquier punto X y Z del espacio diferente del 0, 0, 0, debido a una carga unitaria localizada en el origen, es proporcional a 1 sobre R. O sea, donde R es la distancia que hay precisamente del punto X y Z al origen. Ese es R. Esa es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, es bien sabido en física que el potencial es un escalar, recuerden, el potencial es un escalar. El campo eléctrico es un vector, pero el potencial es un escalar. Es bien sabido en física que el potencial, debido a cualquier distribución de carga, satisface la ecuación de Laplace en cualquier punto del espacio libre de carga. Un simple cálculo demuestra que la función U igual a 1 sobre R, o sea, donde U es una función de X y Z, y R viene dado por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, R infinito es 0, es una función armónica en R3. En efecto, eso lo pueden ustedes demostrar fácilmente haciendo la derivada de U con respecto, la derivada segunda de U con respecto a X al cuadrado, más la derivada segunda de U con respecto al cuadrado, más la derivada segunda de U con respecto a Z al cuadrado. Donde cuando ustedes derivan con respecto a X, a la R, fíjense, eso va a ser un medio de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio menos 1, o sea, es menos 1 medio, por la derivada interna, que es 2X. Y así lo hacen con, esa es la primera derivada, después van a la segunda derivada con respecto a X y repiten con Y, primera derivada, segunda derivada, y después lo hacen con Z. Calculan la primera derivada de U con respecto a Z, la segunda derivada de U con respecto a Z, y la suman las tres segundas derivadas de U con respecto a X al cuadrado, de U con respecto, derivada segunda de U con respecto a Y al cuadrado, derivada segunda de U con respecto a Z al cuadrado, y suman y eso le va a dar 0. Entonces, eso va a demostrar que la función U de X y Z igual a 1 sobre R, que es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, es una función armónica. Bien. Fíjense, la función 2,1 se distingue por su simetría alrededor del origen. Ella depende solamente de la distancia radial R desde el origen y no de las variables angulares θ y φ. Esto sugiere que tratemos de encontrar todas las funciones armónicas en Rn que dependen solamente de la variable real. Para esto necesitamos la expresión del operador laplaciano, delta en Rn, en términos de coordenadas esféricas. En el plano, en R2, tenemos que el delta en coordenadas polares, vemos
que el laplaciano se escribe como 1 sobre R, la derivada parcial con respecto a R de R por la derivada de U con respecto a R, más 1 sobre R al cuadrado, derivada segunda de U con respecto a tita cuadrado, a la derivada de tita al cuadrado. Eso lo hallo utilizando el cambio X igual a R coseno de tita y I igual a R seno de tita. En este caso, R va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y la U entonces va a ser igual, estoy en el plano, será una U de XY igual a 1 sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y con ese cambio en coordenadas polares, transformo el laplaciano en coordenadas cartesianas a coordenadas polares y me da la expresión 2.2. Si lo quiero en coordenadas esféricas, entonces el laplaciano va a tener otra coordenada más. Voy a tener teta y phi también. Y aquí escribo, aquí en este dibujito, escribo quiénes son las coordenadas. La X será R seno de phi coseno de tita igual a R seno de ti seno de tita y Z igual a R coseno de phi. Donde phi varía entre 0 y 2 pi, donde tita varía entre 0 y 2 pi y phi creo que varía entre 0 y pi. Bueno, esta es una manera general ahora de escribir el laplaciano en general aquí en 2.3 en Rn para n mayor que 2. ¿No? Se escribe de esa manera 2.3. Pero aquí delta sub n es un operador diferencial parcial de segundo orden con respecto a las variables angulares solamente. Y viene dado así de esta forma. Así de esta forma viene dado. Para el caso 3, que es el caso de las coordenadas esféricas, para el caso 3 de las coordenadas esféricas, el delta sub 3 de U viene dado de esta forma. No necesitaremos la expresión explícita de delta n para n mayor que 3. Ahora, es fácil encontrar funciones armónicas que dependan solamente de R. En R2, una función armónica que depende solamente de R debe satisfacer esta expresión. En efecto, fíjense la forma que tiene el laplaciano acá. Esta es la parte que va a depender de tita, pero esto es toda la parte que depende de R. 1 sobre R, aquí es lo que tengo más o menos acá, ¿no? 1 sobre R parcial con respecto a R de R de U de R. Pues esto que tengo acá. Bien. Ahora es fácil encontrar funciones armónicas que dependan solamente de R, que no dependan de la variable angular. En R2 tenemos, este es el caso. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, porque ahora solamente hay una variable que es R de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Las funciones, van a ser 1 y logaritmo de R para n igual a 2. Son dos soluciones linealmente independientes de 2.5. Esto lo pueden ustedes resolver la ecuación esta, pues, por separación de variables. Bien, entonces la solución de 2.5, dos soluciones linealmente independientes, van a ser 1 y logaritmo de R. Ese en el caso n igual 2. En Rn con n mayor que 2, una función armónica debe satisfacer que esto sea 0. O sea, que no hay, esto no lo estoy tomando en cuenta, fíjense, aquí lo acabamos de escribir, que esto sea 0. Esto de aquí, para buscar la función armónica en Rn. Entonces, bien, esto debe ser igual a 0.
debe satisfacer esta ecuación. La U de R, esto es R, debe satisfacer esta ecuación. Y las soluciones de acá son 1 y 1 sobre R menos 2, R a la N menos 2, ¿de acuerdo? Cuando N es mayor que 2. Note que la primera función en 2.6, ¿dónde está 2.6 que no la veo? Aquí está en 2.6, que es 1. Note en 2.6 y 2.8 está definida y es armónica en todo R a la N. Mientras que la segunda función está definida y es armónica solamente en el complemento del origen de R. O sea, no está definida en R igual 0, sino en el complemento del origen. O sea, en Rn menos 0. Algunas veces diremos que el logaritmo de R es una función armónica en R2 con polo en el origen. Recuerden ustedes que el neperiano de 0 es menos infinito. El logaritmo en 0 menos infinito. Con polo en el origen. Y R a la menos N menos 2 es una función armónica en R a la N, o sea, en este caso, esta función es armónica mayor que 2 con polo en el origen. Ahora utilizaremos el método de separación de variables para obtener otras funciones armónicas elementales. El método consiste en tratar de encontrar funciones armónicas U que dependan de R y de θ, la variable radial y la variable angular, que tengan la forma esta, ¿no? UR de θ, U de R θ es igual a dos funciones, una que depende de R, que llamamos R mayúscula de R, y otra que depende de θ, que llamo θ mayúscula. Entonces ustedes recuerdan, ya la separación de variables la hemos utilizado tanto para las ecuaciones de tipo hiperbólico como parabólico. Ahora aquí el problema es que tenemos, las variables son de tipo diferente. Allá en los casos que estudiamos hasta ahora eran variables coordenadas cartesianas. Aquí estamos trabajando, digamos, con variables polares, en forma polar, R y θ. Bien. ¿Por qué? Porque el laplaciano lo voy a escribir, digamos, en esta forma, ¿no? En el caso R igual a 2, o sea, el laplaciano es este caso. Este va a ser mi laplaciano, porque voy a estudiar en R igual a 2. R igual a 2. Bien. Entonces, la derivada de U con respecto a R dos veces, con respecto a θ. Entonces, fíjense lo que me queda. Fíjense, yo transformo todo esto, la derivada con respecto a esto me da 1 sobre R, parcial de U con respecto a R, más la derivada, esto lo hago como un producto, esto me va a quedar, la derivada de esto con respecto a R me queda 1, me queda parcial de U con respecto a R por 1 de R, más R por la derivada segunda de U con respecto a R cuadrado, multiplicado por 1 sobre R. Bien, entonces al poner en forma, al escribir el laplaciano en forma con coordenadas polares, entonces me va a quedar, no lo tengo escrito acá, bueno, entonces va a ser R segunda de θ, aquí va a ser la derivada segunda con respecto a R cuadrado a R. Ese está donde acá en el caso la derivada segunda de U, 1 sobre R, la derivada segunda
Se va esto con esto, ok, se va esto con esto. La derivada segunda de U con respecto a R cuadrado, ok, aquí está. R segunda es más 1 sobre R' por tita, más 1 sobre R cuadrado, R tita segunda, ¿no? R, ajá. A ver, ¿dónde tengo yo? ¿Dónde tengo yo el laplaciano escrito completamente? En el caso 2, aquí lo tengo escrito. Estoy trabajando con esto. Estoy trabajando con esto. Aquí debo a tener U sobre R cuadrado. Esto va a ser R de R por tita segundo de tita, ¿no? Que va a corresponder a esto que está aquí. Y eso es igual a 0. Bien, pongo lo que depende de R de un lado y lo que depende de tita de otro lado. Separo variables y me quedan estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, ¿no? Vamos a ver cómo, donde lambda es alguna constante real, la ecuación 211 es conocida como la ecuación de Euler. Esto lo estudiaron ustedes. Yo no sé si ustedes estudiaron esta ecuación en sus cursos de ecuaciones diferenciales, pues, la ecuación de Euler. Y tiene dos soluciones linealmente independientes. Para el caso lambda igual a 0, fíjese, para el caso lambda igual a 0, va a tener acá, voy a tener para el caso lambda igual a 0 va a ser 1 logaritmo de R, y si lambda diferente de 0, eso va a ser R a la raíz cuadrada de lambda por R a la menos raíz cuadrada de lambda. Revisen de todas maneras su curso de ecuaciones diferenciales para que recuerden cómo se resolvía la ecuación de Euler. La ecuación de Euler. Bien. Entonces, sabiendo entonces lo mismo, si lambda es igual a 0, ¿cuál va a ser la solución para tita de tita? Va a ser 1 tita, y si lambda es diferente de 0, ustedes resuelven esto. Si lambda es diferente de 0, eso me da coseno de raíz cuadrada de lambda tita, seno de raíz cuadrada de lambda tita. Eso van a ser las soluciones. Luego, no asumiremos que para cada valor de lambda y para cada escogencia de la función 2,13 y 2,14, la fórmula esta define una función armónica en cualquier dominio de D. Esto es solamente cierto cuando 2,15 produce una función bien definida que es C2 en omega. Por ejemplo, frecuentemente estamos interesados en encontrar funciones armónicas en dominios que contengan curvas cerradas en el origen. Si omega está el dominio y si gamma es una curva en omega encerrando el origen, está claro que si comenzamos en cualquier punto de gamma y viajamos alrededor de gamma, una vez queda claro que retornamos al punto inicial. La variable angular tita cambia por 2pi. Esto significa que para que la fórmula 2,15 define una función univalente en omega, la función tita de tita debe ser periódica, con periodo 2pi. Con periodo 2pi. Esta es otra condición que surge, digamos, del hecho de la geometría donde estoy trabajando. Estoy trabajando en un círculo ahí, dando vueltas. Entonces, voy a tener una condición adicional, que es la condición de periodicidad de la incógnita tita mayúscula de tita, que debe ser periódica, de periodo 2pi. Bien, se deja como ejercicio demostrar que la función tita sub lambda de tita dada por 2,14, esta que está acá, por 2,14, esta tita de tita, dada por 2,14, satisface la condición de periodicidad 2,16. Entonces ustedes van a probar
que esta función de 2,14 verifica la condición de periodicidad 2,16. Ajá. Solamente si raíz cuadrada de lambda es igual a n, con n igual a 0, 1, 2, n. Y en efecto, cuando lambda es igual a 0, solamente la función 1 satisface esta condición. Por lo tanto, si omega es un dominio que contiene curvas encerrando el origen, las únicas funciones angulares que pueden usarse en 2,15 para definir funciones armónicas en omega serían coseno de n tita y seno de n tita. Entonces, las funciones radiales correspondientes serían, recuerden que raíz de lambda es igual a n, recuerden, entonces las funciones radiales serían 1 y logaritmo de r para n igual a 0 y r a la n y r a la menos n para n igual 1 o 2 puntos suspensivos. Entonces, fíjense, para el caso n igual 0, entonces fíjense, para el caso n igual 0, tenemos 1, r a la n coseno de n tita, r a la seno de n tita, y para el caso, el otro caso, tengo logaritmo de r, y tengo r a la menos n coseno de n tita, r a la menos n seno de n tita. Las u de r. Recuerden, estas son las u de r, un de r tita. Bien. Sigamos. Ahora, si omega no contiene el origen, si omega no contiene el origen de R2, todas las funciones de 2,19 son armónicas en omega. Si omega contiene el origen, solamente las funciones de la primera línea son armónicas en omega. Estas no, porque aquí tengo el problema del 0. Aquí estoy dividiendo. Aquí el R, el logaritmo no es armónica en el origen, y aquí está 1 sobre R a la N, que en R igual 0 me echa broma. ¿De acuerdo? Entonces, estas funciones son armónicas si no contienen el origen. Si contienen el origen, solamente estas son las armónicas. Estas. Ahora, si no contiene el origen, las dos son armónicas. Eso es lo que está diciendo aquí. Bien. Supongamos ahora que omega es un dominio de R2 que no contiene curvas encerrando el origen. Entonces, U es igual a R de tita igual a tita. Con tita restringido a un rango apropiado de valores, define una función armónica en omega. Por ejemplo, si omega es semiplano o el semiespacio X mayor que 0, podemos tomar a tita variando entre menos pi medio y pi medio. En coordenadas rectangulares, la función armónica 220 se transforma así. Recuerden, R igual, o sea, X igual a R coseno de tita y es igual a R seno de tita. Entonces, fíjense, entonces, tangente de tita es I sobre X. O sea, tita es el arco tangente de I sobre X. ¿De acuerdo? Y la X es R coseno de tita, que corresponde, y I igual a R coseno de tita. O sea, en estas coordenadas, esto se transforma en esto.
0 está variando aquí. Estoy tomando X mayor que 0. Estoy tomando X mayor que 0. Entonces, aquí está 0 entre infinito, X entre 0 e infinito, y entre menos infinito e infinito. Bien. Sea omega el conjunto de los pares X e Y, tales que menos infinito, menor que X, menor que infinito, e Y mayor que 0. Entonces, fíjense, tengo el semiespacio, ahora semiespacio superior en el plano. El subespacio superior en el plano. Y es mayor que 0. Podemos tomar entonces a 0 menor que tita, menor que pi. Y en coordenadas rectangulares, la función armónica correspondiente es igual a u de x y pi medio menos arco tangente de y sobre x. Menos tangente. Entonces, eso va a dar esa cuenta que está allí. Entonces, arco tangente de y sobre x. Bien, eso es pi menos pi medio más tita, igual a pi medio menos tita. Eso igual a pi medio menos arco tangente de y sobre x. Pi medio menos arco tangente de y sobre x. Ahora aplicamos el método de separación de variables para obtener funciones armónicas en dominios de R3. Así como lo hicimos para en R cuadrado. Pero ahora utilizamos coordenadas. Aquí estoy utilizando coordenadas esféricas. En este caso buscamos funciones armónicas de la forma U, R, tita, phi, de la forma esta que está acá. Entonces, la función que depende de R, tita y phi, la separo en el producto de una R de R y una I que depende de tita y de phi. Bien, y entonces esto se me transforma sustituyendo 223 en la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, se me transforma en esto que está aquí. Las dos soluciones linealmente independientes de 224 son R al alfa 1, R al alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 son raíces de la ecuación alfa por alfa más 1 menos lambda igual a 0. La ecuación 225 es una ecuación diferencial parcial que es considerablemente más difícil de resolver. La 225. Es útil considerar a tita phi, a este par, como las coordenadas de un punto sobre la superficie de una esfera unitaria centrada en el origen de radio 1, centrada en el origen de R3. En lugar de tratar de encontrar todas las soluciones de la ecuación 2.25, es suficiente conocer solamente a esas soluciones y tita phi que estén definidas y sean de clase C2 en toda esfera unitaria de centro 0 y radio 1. Tales soluciones deben ser periódicas en tita, con periodos pi. Y en el polo de la esfera, esto es en los puntos donde phi es igual a 0 y phi es igual a tita, las soluciones deben aproximarse al límite independientemente de tita. Se puede mostrar que la ecuación 225 tiene soluciones no triviales satisfaciendo esas condiciones solamente cuando lambda es igual a uno de los valores. Lambda es igual a uno de los valores estos que están acá. Para cada lambda sub n existen 2n más 1 soluciones linealmente independientes de 2.25 que denotamos por esta forma. A estas soluciones se le llaman armónicos esféricos o esféricos armónicos de Laplace. Para lambda igual a lambda n, las funciones radiales correspondientes son r a la n, r a la menos n menos 1.
de n igual 0, n 1, 2, punto suspensivo. Y las funciones armónicas correspondientes vienen dadas de esta forma por los efectos armónicos. Vienen dados por los efectos armónicos multiplicados por R a n y por R a la menos n menos 1. Si gamma no contiene el origen de R3, todas las funciones de 2.27 son armónicas en omega. De lo contrario, solamente las funciones de la primera línea son armónicas en omega, o sea, las que tienen el exponente positivo. Pues esta no. Ahora bien, vamos a ver cambios de variable produciendo nuevas funciones armónicas, inversión con respecto a círculos y esferas. En esta sección describiremos cómo obtener nuevas funciones armónicas a partir de funciones conocidas a través de cambios de variable. Primero consideraremos una función armónica en R2, en el plano. Sean omega y omega prima, dos dominios en el plano, y supongamos que existe una aplicación 1 a 1 de omega a omega prima, dadas por x prima igual a x prima de xy y prima igual a y prima de xy. Con la aplicación inversa de omega prima a omega, dada por x igual a x de x prima y prima y y igual a y de x prima y prima, asumiremos que x prima de xy y prima de xy están en C2 y x de x prima y prima y y de x prima y prima están en C2 de omega prima. Sea u de xy una función dada definida en omega y sea u de x prima y prima definida en omega prima por esta fórmula. Por esta fórmula, la x prima es x de x prima. Ok. Y de x prima. Esta es una función definida en omega por esta fórmula. Esta es una función que va entonces de omega prima en omega. Bien. A la transformación 3.1, 3.2 se puede pensar como transformaciones de coordenadas o cambios de variables. Hemos usado transformación de coordenadas para reducir una ecuación de segundo orden a su forma canónica. Eso lo vimos hace tiempo. Por ejemplo, si u de xy satisface una ecuación elíptica, entonces en un entorno de cualquier punto podemos introducir nuevas coordenadas x' y prima, tal que en términos de las nuevas coordenadas, la función u de x' y prima, definida por 3.3, satisface una ecuación teniendo al laplaciano como parte principal. Entonces aquí tengo una aplicación que va de omega en omega prima, que me manda xy en x' y prima. Bien. En esta sección nos interesa un tipo diferente de pregunta. Supongamos que u de xy satisface la ecuación de Laplace en omega. ¿Para qué transformación de coordenadas u, x' y prima también satisface la ecuación de Laplace en omega prima con respecto a las coordenadas x' y prima? Es fácil demostrar usando la regla de la cadena y de diferenciación que este es el caso para las siguientes transformaciones elementales.
Entonces, fíjense, tenemos la traslación. Estamos trasladando el x' es igual a x más x0. O sea, del punto x0 y 0 lo estamos trasladando. Y' es igual a y más y0. Por supuesto, despejando a x de aquí es x' menos x0. Y despejando a y de aquí es y' menos y0. Donde x0 y 0 es un punto fijo de R2. Estas son las traslaciones. Las rotaciones, vamos a ver pues, que el laplaciano, aquí lo que estoy preparando es para ver las invariancias del operador laplaciano con respecto a estas operaciones, pues, de traslación, rotación, reflexión. Entonces, fíjense, aquí ahora, estos son los ejes rotados, x', y', o de esta forma, regresando a las coordenadas originales. Bien, donde alfa es un ángulo fijo. Reflexiones, otro de los movimientos que tenemos aquí. Aquí entendemos reflexiones sobre cualquier recta en R2. Por ejemplo, x' igual a x, y' igual a menos y, x igual a x', igual a menos y'. Representa una reflexión sobre el eje x, mientras que x' igual a menos x, y' igual a y, x' igual a menos x, a menos x', y igual a y', representa una reflexión sobre el eje y. Sobre el eje y. Y x' igual a y igual a x igual a y igual a x', representa una reflexión sobre la recta igual x. Una reflexión sobre cualquier línea recta se puede tener como una combinación lineal, como una combinación de una de esas reflexiones con una traslación y una rotación. Bien. Ahora vamos a ver lo que son transformaciones semejantes. Entonces, x' igual a lambda x, y' igual a lambda y, despejando ahora x igual a 1 sobre lambda x' y y igual a 1 sobre lambda y'. Lambda diferente de 0. Para obtener una nueva función armónica a partir de una conocida, a través de estas transformaciones, seguimos este procedimiento, sea u de x y armónica en omega. Primero encontramos al conjunto omega prima formado por todos los x e y en R2, tales que u de en R2, tales que x de x' y y de x' y' estén en omega. Entonces, encontramos u de x' y', reemplazando a x por x, x' y', e y por y, x' y', en u de x y. Finalmente, eliminamos los primas, ya que no son necesarias. Veamos un ejemplo. La función logaritmo de R, recuerden que R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado si estoy en el plano, es armónica en omega, consistiendo de R2 excepto el origen, porque una traslación, la función logaritmo de x' menos x0 más y' menos y0 al cuadrado, es armónica en omega prima, que es R cuadrado menos el punto x0 y 0. Eliminando las primas, se tiene que la función logaritmo de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado a un medio es armónica en R2 cuadrado menos x0 y 0. Algunas veces diremos que la función 3, 4 es armónica en el plano con polo en x0 y 0. Usando notación vectorial,
diremos que R vector, pues, donde definimos el punto X0 y 0, y el R sub 0 vector, que va a ser el punto, o R, el R debe ser el punto, y me equivoqué, aquí me equivoqué, el R el punto XY, aquí el R, aquí el R, el XY, y el R0 está bien. Entonces, logaritmo de R menos R0, 3,5. Ok. Por una transformación semejante, la función logaritmo de lambda R es igual al logaritmo de lambda de X al cuadrado más lambda de Y al cuadrado, y eso a la 1/2 para lambda mayor que 0. Es armónica en R2 menos el origen. Menos el origen. Bien. Por una rotación, las funciones, esas que están allá, se convierten en estas que están acá. Por una rotación. Por una rotación. Bien. Ejemplos, ahí lo tengo. 1 R a la N coseno de netita, R a la N seno de netita para N igual 1, 2 puntos suspensivos. Luego logaritmo de R, R a la menos N coseno de netita, R a la menos N seno de netita, se convierte en 1 R a la N coseno de N por tita menos alfa, más R a la N seno de N tita menos alfa, logaritmo de R, R a la menos N coseno de N tita menos alfa, R a la menos N seno de N tita menos alfa. Entonces digo que las funciones en la primera línea son armónicas en R2, mientras que la segunda línea son armónicas en R2 menos el 0, 0. Estas son armónicas en R2 y estas son armónicas en R2 menos el origen. Las transformaciones elementales que definen en el plano, que definimos en el plano, tienen su análogo en R3 y en el espacio de mayores dimensiones. Por ejemplo, la función esta, que es armónica en R3 excepto en el origen, y para traslación, la fórmula esta es armónica en R3 menos el origen. En notación vectorial, el vector R ya está formado por X y Z, el R0 por R0 y 0Z0. Este es 1 sobre R en valor absoluto. Esto es vectorial. Esto es decir, que estoy haciendo 1 sobre R menos R sub 0. O sea, la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y sub 0 al cuadrado, más Z menos Z sub 0 al cuadrado. Es fácil ver que esta función es armónica en R3 con polo en R0. Bien. Excepto para traslaciones, todas las otras transformaciones elementales en Rn están dadas por ecuaciones de la forma esta que están acá. Excepto para traslaciones. En esta forma. O en notación matricial, así. Aquí viene. X' igual a la menos 1x. Una transformación de la forma 310, 311 es llamada una transformación lineal de coordenadas en Rn y se dice estar dada por la matriz A. Ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál transformación lineal
de coordenadas preserva la armonicidad de una función? La respuesta nos la da el siguiente teorema. Teorema 1. Una transformación lineal de coordenadas preserva la armonicidad de cada función armónica si solamente si ella está dada por una matriz A de la forma A igual a lambda de B, donde B es una matriz ortogonal. Recordemos que una matriz B de B y J se dice ortogonal si la sumatoria de K igual a 1 a N de los B y K con los BJ es 1 si I es igual a J y es 0 si I distinto de J. Recordemos que matrices ortogonales definen transformaciones que preservan distancia. Recordemos que matrices ortogonales definen transformaciones que preservan distancia y de aquí son composición de rotación y reflexión, puesto que 312 se puede escribir como A igual a lambda I B, donde I es la matriz de identidad y puesto que lambda de I define una transformación semejante, el teorema 1 asegura que las transformaciones lineales que preservan armonicidad son composiciones de transformaciones semejantes, rotaciones y reflexiones. Discutamos ahora otra transformación útil e importante que para R2 es conocida como inversión con respecto a un círculo. Sea S0A el borde de un círculo en R cuadrado. Con centro en el origen y radio A. En coordenadas polares, el punto RT y el punto R tita, fíjate, tengo dos puntos, R tita dentro del círculo y R tita, R arterico, tita arterico. Bien. En coordenadas polares los puntos se dicen que son inversos uno respecto al otro, se dicen inversos con respecto al círculo SOAR si observa que los dos puntos inversos con respecto a ese 0A se extienden sobre la misma recta radial. Ver figura. O sea, los dos puntos se observan sobre la misma recta radial. Ver figura, esta figura. Ahora consideramos la aplicación que envía al punto R tita al R arterisco, tita arterisco, dada por la aplicación R a cuadrado sobre R tita igual a esta y esta acá. La aplicación 314 está definida para todos los puntos R tita en R cuadrado menos el 0, 0. Ella envía puntos fuera del círculo, a puntos y viceversa. Mientras que los puntos U se extienden en el círculo S0A permanecen fijos. Un dominio omega extendiéndose fuera de S de 0A es enviado al dominio omega arterisco dentro del círculo SOA. Ahora, sea omega cualquier dominio en R2 que no contenga el origen y sea U de R tita armónico en R2. Entonces la función U de R arterisco, tita arterisco,
obtenida de U de R tita, reemplazando R por A cuadrado sobre R asterisco y tita por tita asterisco, es armónica en omega asterisco. Inversión con respecto a una esfera, aquí lo hice con respecto a un círculo, inversión con respecto a una esfera en R3 se define de una manera similar. En efecto, vean, tengo S de OA, la superficie de la esfera, con centro en origen radio A. En coordenadas esféricas, los puntos son R, tita y phi, y R asterisco, tita asterisco y phi asterisco. Se dice en inverso con respecto a SOA, que es un círculo de radio o una esfera de centro cero y radio A. Si R por R asterisco es igual a cuadrado, tita asterisco igual a tita y phi asterisco igual a phi. No está mal. Ahora, sea omega un dominio en R3 menos el 0, 0, 0, y supongamos que la función U de R tita phi es armónica en omega, sea omega asterisco, la imagen de omega bajo la inversión 316, y define la función U asterisco de R tita, de R asterisco, tita asterisco y phi asterisco en omega asterisco por la fórmula U tita de R, U asterisco, R asterisco, tita asterisco, phi asterisco es A sobre R asterisco de U A cuadrado sobre R asterisco, tita asterisco, phi asterisco. Entonces, U es armónica en omega asterisco con respecto a las variables R asterisco, teta asterisco y phi asterisco, tratando con inversiones, con las inversas. A menudo es necesario usar la notación vectorial R vector y R asterisco vector. Son los vectores posiciones de dos puntos inversos con respecto a el círculo SOA. Ese círculo SOA o circunferencia de acuerdo a la dimensión en que estoy, en R2 o en R3. Entonces tengo esa relación que está allí, esa relación que tenemos allí. Esa relación. Me queda que R asterisco igual a cuadrado A cuadrado sobre R cuadrado, R asterisco, y R asterisco es igual a R cuadrado, A cuadrado sobre R cuadrado, R asterisco. Bien. En R2, si U de R es armónica en un dominio omega, se tiene que U de A cuadrado sobre R a las menos 2 por R cuadrado, por R asterisco es armónica en omega asterisco. En R cubo, si U de R es armónica en un dominio omega, entonces U asterisco R asterisco es igual a A sobre R asterisco, U de A cuadrado sobre R asterisco al cuadrado, y este es R asterisco. Bien. Ejemplos. Aquí tienen estos ejemplos con la función logaritmo. Lo pueden ver. Es armónica en R2 con polo en A cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado R sub 0 vector. Note que los polos de 323 y 325 son inversos con respecto a S0A. Note que estos polos son inversos con respecto al 0A.
Si R0 menor que A, entonces el polo de 325 está definido según, si R0 es menor que A, entonces el polo de 325 está fuera de la circunferencia o del círculo centrado en 0 y el radio A, y 35 y 3 de 25 es armónica dentro del 0 o A. Ahí tenemos. Bien, fíjense que lo que hemos hecho aquí lo que estoy haciendo, aquí no he hecho nada de ecuaciones diferenciales. Aquí lo único que he hecho es como construir funciones armónicas. Aquí esto de la clase de hoy fueron cómo construir funciones armónicas utilizando, digamos, ciertas propiedades invariantes de la ecuación de Laplace, pues la invariancia por traslación, por reflexión, o dilatación, sí, traslación, rotación, dilatación, esas son. Bien. Bien. Entonces, fíjense, vamos ahora a estudiar. Vamos a estudiar ahora los problemas ya de lo que vamos a resolver, pues, de la ecuación del calor, de Laplace. Entonces, vamos al primer problema. Fíjense ustedes aquí. Entonces, ya hicimos un pequeño aporte o resumen de las funciones armónicas, pues cómo se construyen las funciones armónicas, pues qué vínculo tienen con las ecuaciones de tipo elíptico. Bien, ahora vamos a estudiar los problemas de fronteras asociados con la ecuación de Laplace. Los problemas de frontera asociados con la ecuación de Laplace. El primer problema es el problema de Dirichlet, o primer problema de frontera. Entonces, sea omega un dominio acotado en Rn con frontera suave, omega, frontera de omega, y sea f una función dada que está definida y continua en el borde de omega. El problema de Dirichlet consiste en construir una función u que sea de clase C2 en omega y de clase C0 en omega clausura, y que satisfaga que el laplaciano de u sea 0 en omega y la condición de Dirichlet de que u de x es igual a f de x cuando x está en el borde de omega. Esa es la condición de Dirichlet. Aquí hay un ejemplo que dice: resuelva ese problema de Dirichlet, delta de igual a 0 igual a omega. U de x, la condición es igual a c cuando x está en el borde de omega, donde omega es un dominio acotado en Rn y c es una constante dada. Es obvio que u de x igual a c es una solución para este problema. Después vemos que esta es la única solución a este problema. Esto significa que si la superficie de un cuerpo finito se mantiene a una temperatura constante C, la temperatura en estado estacionario en cada punto dentro del cuerpo es igual a C.
es igual a 0. Bien, ese es el problema de Dirichlet. Vamos a ver el problema de Neumann. Fíjense, el problema de Neumann dice, o segundo problema de frontera, si ahora omega un dominio acotado en Rn con borde suave omega sub n, borde de omega, y sea n la normal exterior, el vector normal unitario exterior al borde de omega en el punto X. Sea f una función dada, definida y continua en el borde de omega, encuentre una función u definida y continua en la clausura de omega, tal que u es armónica en omega y tal que la derivada de u con respecto a n es igual a f de x. Ahí está el problema planteado. Ese es el problema de la ecuación de Laplace con condiciones de Dirichlet. Perdón, de Neumann. Tengo la derivada normal. Derivada de u de x con respecto a al vector unitario normal. Vector exterior. Un ejemplo físico asociado con el problema de Neumann es este. Encuentra la distribución de temperatura en estado estacionario en un cuerpo homogéneo isotrópico. Isotrópico quiere decir que las propiedades del cuerpo son las mismas independientemente de la dirección en que se tomen. Si la ley del flujo de calor a través de la superficie es conocido. Si, por ejemplo, la superficie del cuerpo está aislada, la función f en la condición de borde de Neumann 4.4 es 0. Porque la superficie está aislada, no hay f de x. Si la superficie está aislada, si el cuerpo está aislado, no hay flujo de calor. Entonces quiere decir que la derivada de u con respecto a n es igual a 0. No hay flujo de calor. Entonces, aquí viene un ejemplo, el de resolver el problema de Neumann, que es la ecuación de Laplace, verificando la condición de borde, de la condición de Neumann, donde x está en el borde de omega, y omega es un dominio acotado en Rn. Es obvio que las funciones constantes, donde C es cualquier constante, son soluciones de este problema. Por lo tanto, este problema tiene infinitas soluciones. Luego demostraremos que las funciones constantes son las únicas soluciones. En términos de nuestro ejemplo físico, esto significa que la distribución de temperatura en estado estacionario dentro de un cuerpo con superficie aislada es constante. Esta constante depende de la cantidad de calor atrapada dentro del cuerpo. Para determinar para determinar esta temperatura constante, es suficiente conocer la temperatura del cuerpo en un solo punto, porque la temperatura es constante, pues. Bien, he estudiado hasta ahorita dos problemas, el Dirichlet y el de Neumann. Ahora vamos a ver el caso o el tercer problema de frontera cuando la condición de borde es de tipo Robin o mixto. Aquí encuentre una función definida y continua en la clausura de omega, tal que el laplaciano de u es 0 cuando x está en omega, y la combinación esa, alfa de x parcial de u con respecto de x, de parcial de u con respecto a n, más b de x, u de x igual a f de x. Ahí tengo esa condición, es una condición de tipo Robin. Aquí está el flujo de calor y aquí está la temperatura. Estamos hablando, digamos, para problemas de conducción de calor. Veremos, por ejemplo, que el problema de Neumann 4.3 y 4.4
no tienen cualquier solución, al menos que la integral, recuerden que en f de x era la parcial de u con respecto a x. Recuerden el problema de Neumann, mire, aquí está, ¿ves? Este es el f de x. Al menos de que este f de x por una derivada de sigma igual a 0. Inclusive, cuando esta condición necesaria, para la existencia de una solución es satisfecha, el problema puede tener muchas soluciones, como en el caso del problema del ejemplo dado por el problema de Neumann. Bien. Bueno, aquí hacemos una revisión. A ver, 13, 14. Bueno, aquí hacemos una revisión. Después vamos a estudiar las propiedades de la función armónica. Vamos a estudiar el teorema, vamos a estudiar el teorema de valor medio, a estudiar el principio del máximo para ver cómo determino la existencia de, y después vamos a resolver, hacer ejercicio de estos problemas con situaciones concretas, pues. Con situaciones concretas que son estos que estoy viendo acá. Después voy a introducir la noción de función de Green, que ya es bastante, para resolver estos problemas con el apoyo de esa herramienta. Bien. Veamos rápidamente donde quedamos en el teorema de la divergencia, que era aquí, creo que era por aquí. Okay, estoy. Teorema de la divergencia, aquí estoy. Bien, a manera de revisión o de repaso, veamos el teorema de la divergencia y las identidades de Green. Sea omega un dominio acotado en R3, satisfaciendo las siguientes condiciones. S es la frontera de omega, consiste en un número finito de superficies suaves. Recordemos que una superficie suave es una superficie de nivel de una función de clase C2 con gradiente no nulo. Cualquier recta paralela a cualquiera de los ejes de coordenadas o bien corta a S en un número finito de puntos o tiene todo su intervalo común con S. Sea N, es el vector unitario normal a S, dirigido en la dirección exterior. Ver en la figura, aquí está el N hacia afuera. Y sea B, ese campo vectorial, formado por P de XZ, Q de XZ y R de XZ. Un campo vectorial definido en la clausura de omega, que es omega unión el borde de omega, tal que cada una de las funciones componentes P, Q y R es de clase C1 en R y de clase C0 en R clausura. Y supongamos que la integral triple de la divergencia, esa es la divergencia, converge, o sea, exista esa integral. Bajo la suposición sobre omega y B, el teorema de la divergencia asegura, bajo la suposición sobre B y B, el teorema de la divergencia asegura que esa integral triple de la divergencia del campo vectorial es igual a una integral de superficie donde hago P por las coordenadas multiplicada por las coordenadas del vector normal exterior a la superficie.
donde de décima es el elemento de la superficie en S. Y ahí tengo la divergencia. En forma vectorial se escribe así. El gradiente de U es este. El rotor de U, el laplaciano de U es la divergencia del gradiente. Está aquí. Entonces, la siguiente identidad diferencial puede verificarse por cálculo directo que U laplaciano de omega es igual a nabla, producto interno de U delta de omega, gradiente de omega, menos gradiente de U, producto interno gradiente de omega. Estos son dos vectores. El gradiente es vector. Supongamos ahora que U y W están en clase C2 en omega, intersección clase C1 en omega clausura, y que la integral de U por el laplaciano de omega de dx es convergente. Entonces la integración de 7 sobre omega produce esto que está acá. La integración sobre esto produce esto que está allá. Miren, 7 que lo tengo acá y miren acá. Aplicando el teorema de la divergencia a la primera integral, o sea, a esta integral, del lado derecho, con B igual a U gradiente de omega, y usando el hecho que omega, el gradiente omega por n es la derivada direccional, esto es la derivada direccional, obtenemos la primera identidad de Green, que es esta. Intercambiando a U y a W en 7 y restando, se tiene esta expresión. Se tiene esa expresión. Ajá. ¿Dónde iba? La primera integral. Intercambiando esto con esto. Si U está aquí y si la integral esta es convergente, entonces integramos 9 sobre omega y aplicamos el teorema de la divergencia, obtenemos la segunda identidad de Green. Estoy obteniendo la identidad de Green, muy importante. Si en 8 tomamos n igual a 1, si en 8 tomamos n igual a 1, perdón, si U igual a 1, en 8 tomamos U igual a 1, nos queda esto que está acá. U igual a 1, entonces el gradiente de 1 es 0, y tomamos U igual a 1. Entonces me queda esto igual a omega n de S. Como una aplicación inmediata de 2, consideremos el problema de Neumann en cualquier dominio omega. Entonces fíjense, como una aplicación inmediata de 2, ¿dónde está 2 aquí? Como una aplicación inmediata de 2 aquí. Ajá. Ahora que me fui. Ok. Entonces, por 11 tenemos esto. De omega con respecto a ADN F y de cuadrado de omega, perdón, de la place de omega f de x, o sea, esto es igual a esto, y de omega con respecto a n es h. Tengo esto que está acá. Se sigue que la data f y h no son arbitrarios, ya que requieren satisfacer la condición 13. De lo contrario, no hay solución. En este sentido, el problema de Neumann no está completamente bien planteado. Por otra parte,
se puede mostrar que si 13 es satisfecha, entonces 2 tiene solución. Entonces 12 tiene solución. Ahora, sobre la unicidad, en el problema 12, podríamos añadir cualquier constante a cualquier solución de 12 y aún se tiene una solución. Así que el problema 12 carece de unicidad, así como de existencia. Ahora probaremos un teorema de representación que nos da el valor de una función C2 en un punto en términos de ciertos integrales de volumen y superficie, encerrando a la función, sus derivadas y el laplaciano de la función. Después aplicaremos este teorema para demostrar que una función armónica tiene la propiedad del valor medio. Esto es, el valor de la función armónica en un punto es igual al averaje de sus valores sobre cualquier esfera centrada en ese punto. Luego, usando la propiedad del valor medio, demostraremos que una función armónica satisface el principio del máximo si U es armónica en un dominio acotado, omega y continua en la clausura, en la clausura de omega, entonces U debe alcanzar sus valores máximos y mínimos en el borde de omega y solamente en el borde de omega, al menos que U sea constante en la clausura. Bueno, aquí viene, vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí está el teorema de representación. Fíjense, este es un teorema sumamente importante, ¿no? ¿Cómo viene dado a la U en función de esta derivada? Bueno, ¿alguna pregunta, amigos míos? Si es que hay alguien por ahí. Con respecto a la tarea, les di chance hasta mañana, creo, ¿no? Sí. El martes les envío la tercera tarea. La tercera tarea. Eso quiere decir, digamos, que una vez que yo reciba las tareas de ustedes, les voy a enviar la solución de las tareas. No se las puedo enviar antes. Profe, una pregunta. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, ¿dio chance hasta mañana la entrega o es hasta hoy en la noche? No, yo di chance hasta mañana. ¿Hasta qué hora? ¿Me escucha? Sí. Hasta ¿a qué hora la puse hoy? Bueno, oye, bueno, todo el día, pues todo el día mañana, que no pase de mañana. La pueden mandar a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 6, pero hasta mañana. Ok, profe. Entonces le voy a decir a Joandris. Ok. Ella no tenía internet, pero bueno, sí. De todas maneras, sí, para yo poder publicar la solución, pues. Y ustedes ya empiezan a hacer su autoevaluación. Ok, perfecto, profe, entonces, gracias. Una vez que a la orden, una vez que yo reciba las tareas de ustedes, les mando la solución. Por ahí alguien me preguntó algo sobre la fórmula de Alembert, que si entonces para hacer la extensión, que si la función tenía que ser periódica, no sé qué. No. Estudien, miren la fórmula de Alembert. La fórmula de Alembert es una fórmula que se hizo para resolver el problema de la onda en un dominio infinito. Donde las condiciones iniciales, ¿no? La posición inicial del acuerdo, de la varilla, lo que sea, y la velocidad inicial se involucran en la solución de D'Alembert. Pero cuando ya yo voy a trabajar con la solución de D'Alembert para dominio semi-infinito, de acuerdo como sea la condición en el borde que voy a tener en el cero, si la condición es tipo Neumann o tipo Dirichlet,
yo voy a hacer extensión par o impar. Si la condición de borde en X igual a 0 de tipo Dirichlet, o sea, es U en 0T igual a algo, entonces U en 0T igual a algo, voy a hacer la extensión impar. En cambio, si la condición es tipo Neumann, o sea que es la derivada de U con respecto a X en 0T igual a algo, pero ahora es condición de Neumann, entonces yo tengo que hacer la extensión par de las condiciones iniciales que yo di, phi y sigma. Eso está explicadito ahí, está explicadito. Y eso se repite para la ecuación del calor, a pesar de que yo en la ecuación del calor ya no tengo una fórmula de D'Alembert, pues tengo otra fórmula, que es la fórmula fundamental esa con el núcleo del calor. Pero esa es la idea, digamos. Esa es la idea. Bueno, okay. nos quedan, estamos en la semana 9, ¿no? No, sí, 9. Estamos en la semana 9. Entonces, yo el martes le mando otra tarea. Sería la tercera. Nos quedaría otra tarea más para la semana 11. Déjeme ver cómo salen en las tareas, porque de acuerdo a cómo salgan en las tareas, estoy pensando en por lo menos mandarle un trabajo adicional o algo. Pues sí, vamos a ver cómo salen en las tareas. No nos adelantemos a nada para ver. Por eso que me interesa, por lo menos ya con la tercera tarea, saber ya más o menos tener una idea de la evaluación. Yo no sé si siguen siendo 6 estudiantes que fueron los que me entregaron la primera tarea. No sé cuántos son. Si siguen siendo 6 o hay. No he tenido noticia de ningún otro estudiante. Pero espero la tarea. Yo se las publicaría de aquí al fin de semana. Le publico los resultados para que ustedes se evalúen, porque me interesa, digamos, que ustedes se evalúen, pues. Ya que no nos podemos ver así físicamente ni nada, ustedes vean los resultados, los comparen con lo que ustedes han hecho. Después que yo le ponga las notas, usted me puede decir, mire, yo voy a ver cómo hicieron sus problemas cada uno, y sería bien bueno, digamos, que ustedes, cuando comparen sus problemas con las soluciones, bueno, tengan una idea de qué bien lo hicieron o qué próximo o cercano estuvieron a la solución, por la vía que lo hicieron o el método que utilizaron. Bien. Esta tarea que mandé tenía creo que algunos problemas más, eran 8 problemas, creo, 8, 9. Era un poquito más larga. Esta tarea que voy a mandar ahora va a ser del calor. Esas se las mando el martes. El martes le mando la del calor y le voy a mandar inmediatamente una sobre la ecuación de Laplace y Poisson. O sea, y nos quedaría una última evaluación. Fíjense, el martes yo les mando la ecuación del calor. Esas se las mando en la semana 10 para ser entregado en la semana 11. En la semana 11 les manda, la misma semana que viene, les mando el jueves, les mando algo sobre las ecuaciones de tipo elíptica. Y lo último que me quedaría por evaluar sería los métodos numéricos, pues, que eso lo estaría evaluando en la semana 12, sería, o finales de la 12 para comenzar, para la 13, y entregar las notas en la semana 13, de acuerdo al calendario que tenemos, pues. Pero no, dándole una tarea el miércoles, la semana que viene, el martes, nos quedaría una o dos tareas más. Por eso es que me interesa, bueno, que me entreguen la tarea mañana. Ya el martes yo les mando una nueva tarea para ser entregada en una semana. La cuarta tarea a lo mejor se las mando para que me la entreguen en la semana 12.
y si hay una última tarea se la doy en la 12 para entregarla en la 13. Ese sería más o menos el plan, si es que hay una última tarea para que evalúe los esquemas numéricos, pues la parte numérica. Ustedes no sé, ustedes han visto en algo de análisis numérico, algo de eso en la carrera o no? Pregunto. Sí, profe, vimos eso. ¿Perdón? Y tópicos. Vimos tópicos. análisis numérico y tópicos en ecuaciones diferenciales. ¿Vieron tópicos de ecuaciones diferenciales ordinarias, no? Sí. Y ahí hicieron algo de numérico. Sí, profe. ¿Qué hicieron en numérico ahí? Newton, Raphson, ¿qué métodos hicieron ahí? Ya le digo. ¿No se acuerdan? Ajá. Runge-Kutta. Runge-Kutta, ok. Runge-Kutta, ok, está bien. O sea, hasta ahorita no he hecho nada de diferencia finita ni nada de eso. Sí, eso también vimos, profe. Diferencia finita lo vimos. Ok. Ajá. Ok. O sea, y programaron, hicieron algo con Maple, hicieron algo con MATLAB. Con MATLAB, MATLAB. Ok. Ok, con MATLAB. Ok. Entonces tan duros ya. Tan duros. Bueno, vamos a ver entonces. A ver si podemos hacer algo allí, algunos esquemas numéricos, estudiar la estabilidad de las soluciones, utilizando criterios de estabilidad, cosas de esas, para estas ecuaciones, pues para la del calor, para la de onda y para la de Laplace y para la del transporte, pues, que es la de primer orden que vimos. Vamos a ver si nos da tiempo. Entre la semana finales de la 10 y la 12, pues en esas semanas culminaríamos. Bueno, entonces espero la tarea de ustedes para mañana y yo publicarles de aquí al fin de semana las soluciones y ustedes se vayan evaluando, pues. Bien, despedimos la clase, pues. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, no me quedó muy claro Diga. cuando, o sea, lo de las expansiones con respecto a las condiciones iniciales, no sé si puede repetirlo. Ajá, mira, a ti te plantean el problema el problema de D'Alembert se resuelve primero en la recta infinita, O sea, entonces, la condición que damos es la condición inicial, o sea, la condición inicial que es la posición inicial de la cuerda y la velocidad inicial de la cuerda, que una es una phi de x y la otra es una sigma de x. ¿Ok? Esa te va a dar phi de x más ct más phi de x menos ct sobre 2 integral entre x menos ct con integral entre x más ct de la sigma de s de ds, una integral. ¿Ok? Esa solución te vale en la recta infinita, de menos infinito a infinito. Ahora, ahí no hay condiciones de borde, porque no hay condiciones de borde en menos infinito a infinito, pues. Ahora, cuando vas a trabajar con la recta semi-infinita, de 0 a infinito, tienes un borde en x igual 0. Entonces, la ecuación que vas a resolver es la ecuación de onda con la condición, con el desplazamiento inicial de la cuerda, la u de x0 igual a phi de x, la velocidad inicial de la cuerda, que es la ut de x0 igual a sigma de x, y una condición inicial, y una condición de borde, que es la u en 0t, igual a una h de t o igual a 0. Es una condición de borde que tienes allí. Una condición de borde que tienes allí. Bien. Como la condición de borde que te estoy dando es tipo Dirichlet, porque es u en 0t. Entonces, esa función tiene que hacer una extensión impar, porque fíjate, las funciones impares son simétricas con respecto al origen. ¿Ok?
por eso es que te estoy dando la condición en cero. U en 0t vale f de x o h de x, lo que sea. Entonces, si yo doy un problema allí, con esa condición, y lo voy a resolver entre 0 e infinito, yo tengo que extender eso ahora a menos infinito, para poder utilizar la fórmula de D'Alembert. Recuerda que D'Alembert vale entre menos infinito e infinito. Y yo estoy trabajando ahora con algo entre 0 e infinito. Por eso hago la extensión impar, porque estoy dando una condición de Dirichlet que es U en 0t igual a h de t, a f de t, a lo que sea. Entonces, yo a esa f de t que tengo que darle la extensión impar a todas las condiciones para extenderle el problema a menos infinito, a menos infinito, infinito. Si yo doy la condición en las derivadas, se ve de haber hecho U en 0t igual a h de t, hubiera hecho la derivada de U con respecto a X en 0t igual a h de t, la extensión la hago de forma par. ¿Por qué? Porque la derivada de una función par es impar. Es impar. Como yo estoy dando la condición de Neumann, o sea, de condición en la derivada, entonces, al derivar eso, me va a dar una función impar. O sea, la derivada de una función par es impar. La derivada de una función par es impar. Entonces, yo tengo que hacer la extensión par de esa función, de la U de X en 0t igual a h de t. Tengo que hacer ahora la extensión par, porque la condición que estoy dando es una condición de Neumann. Y lo hago por el hecho ese de que la derivada de una función par es impar y viceversa. De un impar es par. Entonces, esa es la condición. Si la condición de borde que doy es de Neumann, la extensión es par de todos los datos. Si la condición que doy es de Dirichlet, la extensión es impar. Ahí está, en las notas está todo eso y en los libros que les mandé se explica todo eso. Ahí no hay ninguna pérdida. Sí. Y eso lo repetí para el calor, porque para el calor se hace lo mismo. Sí. Bueno, ¿queda claro o no? ¿Aló? Profe, y por ejemplo, hay un ejercicio de la tarea que tiene una condición que es U sub X de 0 y t es igual a U de 0t más t. O sea, pero no sé qué me quiere decir esa condición de borde. A ver, no, que no tengo la tarea aquí, no la tengo. Sí, si ve la tarea del ejercicio 7, dice U sub X de 0t. Déjame ver si la consigo. Yo voy a cortar la grabación aquí. Ah, ajá. ¿Cuál era el ejercicio que me decía? ¿Cuál era el ejercicio? ¿Cuál? Profe, el 7. El 7. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Que hay unas condiciones de borde en la que pone U de X, o sea, de 0t es igual a U, es igual a U de 0t más t. Más t. Ah, ok. Bueno, allá esa es una condición de tipo Robin. Ahí estoy combinando la derivada y la ¿cómo se llama? Y la función. Fíjate, yo ese problema lo hice. Allí tienes que hacer
fíjate, tú, UDX, tienes ahí condición de Neumann y condición de Dirichlet a la vez. Esa es una condición mixta. Entonces, allí tienes que hacer para una extensión impar y para una extensión par y para otra impar. Sí, eso Digamos. sí me di cuenta, pero no sabía si eso afectaba mucho, pues. O sea, yo vi que al menos la función E a la menos X la volví par. Ese debe ser el más complicado. Ese debe ser el más complicado. Pero ese debe ser el más complicado. Bueno, de todas maneras, si tienen problema allí, yo creo que yo no creo que yo le resolví ese problema en la teoría que di. Tendría que revisar. Pero bueno, ya estoy viendo los problemas. Son 9 problemas. A ver, estoy viéndolos acá. Este infinito. Phi de X igual a H0, que este no hay problema. Si hay, quizá donde puedan tener más problemas es en el 7. Tiene razón. U de X0 igual a 0 allá. Ajá. Ok, aquí tienen el problema 6 lo pueden resolver por separación de variables o lo pueden hacer también por D'Alembert en una región finita, que también vimos ahí cómo se hacía. El problema, mira, el problema 5. El problema 5 es no homogéneo. Ahí no debe haber tener problema. Yo tenía una pregunta sobre el problema homogéneo también, porque yo estuve leyendo los libros y siempre mencionan un criterio de Duhamel y no sé si nosotros vimos eso. Claro que lo vimos, Se ve que no viste la clase de la clase de esta semana, del lunes, busca los últimos apuntes de la clase del lunes. Está el principio de Duhamel. No, del martes, pero no lo he visto, profe. Sí, no lo he visto. El principio de Duhamel, claro, yo lo vi. El principio de Duhamel es el principio que se utiliza para resolver ecuaciones no homogéneas. Y el principio en el fondo es ese, pues, ¿no? Es la solución general de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Entonces, el principio de Duhamel te enseña cómo encontrar la solución particular de la no homogénea. Y además, en la clase, si ves la clase pasada, fíjate, si ves la clase pasada, hay un principio que lo utilicé para el calor, que no lo di para la ecuación de la onda, que es lo que se llama el método de expansión. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de expansión? Por ejemplo, fíjate, en ese problema de la onda que está ahí, el problema 5, a lo mejor sin el término no homogéneo, si no le pones el t seno de x, sino que el t seno de x lo llamas f de xt, una función de xt. Entonces tú resuelves el problema utt igual a uxx, resuelves u0t igual a u, resuelves todo ese problema quitándole el t seno de x. Entonces tú en ese problema encuentras los valores propios y los vectores propios. ¿Me sigues, no? Sí, profe. Me sigue. Entonces, tú elimina por el t seno de x y resuelve ese problema para encontrar los valores propios y los vectores propios. Y entonces, los valores propios, esos que vas a tener, vas a buscar entonces vas a buscar la solución u de xt para el desarrollo del problema ahora con T0 de xt. Vas a escribir la u de xt como una serie de n igual 1 o de n igual 0 infinito con las funciones propias que conseguiste del problema homogéneo y la t de seno de xt, y vas a tener entonces un desarrollo de seno. Concha, no tienes allí las notas. No tienes a mano la nota porque busca. Sí, las tengo, profe, sí las tengo.
busca las notas de la clase final, el método de expansión. Método de expansión, la clase final del lunes. El método de expansión. Ya voy, estoy abriéndolo. Al final. La página 60, 70, por ahí. La página. En el 70 hay un ejercicio, creo que es aquí, sí. Método de expansión se llama. Después del principio de Duhamel. Sí, aquí dice el método de expansión en funciones propias. Ok. Ahí está hecho, fíjate, ahí está hecho para la ecuación del calor. Pero eso lo puedes hacer igualito que está ahí, lo puedes hacer para la ecuación de la onda. Que sería el mismo ejercicio ese. Sí, pues. O sea, no homogéneo. Pero ahora la f de xt es la t seno de x. Es la que tienes ahí. O sea, busca, Claro. mira bien ese ejercicio, y lo tratas de llevar al caso de la onda, donde el f de xt tuyo ahora va a ser el t seno de x. Ok. Ese te va a dar, o hacerlo por el principio de Duhamel, que está anterior a eso. Anterior al método de expansión, allí el punto anterior es el principio de Duhamel. Sí, profe, voy a chequear los dos hoy Ok, y bueno, veo si lo puedo hacer. Tienen chance hasta mañana, pues todo el día mañana. De todas maneras, en los apuntes que yo di en la clase, en las hiperbólicas, claro, yo no les dije expresamente el principio de Duhamel, pero yo resolví esos problemas y usé el principio de Duhamel. Lo que dije era que era la solución particular de la general, la solución general de la homogénea, más una particular de la no homogénea. Pues. Hice la suma de las dos, una con una integral y otra con una integral doble. Eso está ahí, pues. Pero el principio eso se llama el principio de Duhamel, pues. Es un principio, fíjate, el principio de Duhamel es el principio que me permite resolver la ecuación no homogénea utilizando dentro de la integral las condiciones iniciales dadas del problema, pues. Algo así. Cuando tú lo ves completo. Bueno, pero ahora tienes otro elemento más, que es el método de expansión que te estoy dando ahí. Con ese método, si te resulta más sencillo trabajar por allí que con Duhamel, te vas por ahí, pues. Te vas por ahí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando uno vaya a resolver las ecuaciones, ¿hay que poner todo el procedimiento o sea, no sé si explico, o simplemente usar las fórmulas que tenemos en los apuntes y ya? Bueno, no, usa la fórmula. Por la fórmula tal, ya está, pues. Ah, ok, chévere. Ya esa era mi última pregunta. Sí, no. Puedes usar la fórmula, pues. Por la fórmula de Alembert obtenida para Tata y usa la fórmula de una vez. Sí. Bueno, ¿alguno más? ¿Estamos listos entonces? Por mí estoy listo, profe. Muchas gracias. Ajá. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, la orden. Entonces, pero mañana todo el día tiene para aclarar las dudas para esto y mandar la tarea, pues. Yo el martes que viene le estoy mandando tareas sobre el calor y después sobre Laplace y Poisson. Y ya veremos qué hacemos con la parte de numérica, pues. Bueno, nos estaríamos hablando cualquier cosa y el martes tenemos clase otra vez. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Chao, pues, a la hora. Gracias, hasta luego.